como sabemos y como entendemos, el agua es hermosa, necesaria, y como lo vimos, pero en la ingeniería de pavimentos en infraestructura, el agua puede ser de los desafíos más grandes que tenemos, porque genera un sinfín de problemas que debemos aprender a manejar. Se calcula que en los países en desarrollo el gasto de adaptación al cambio climático puede llegar a ser el 4% del Producto Interno Bruto. Esto dedicado a atacar inundaciones, afectaciones sociales, ambientales, daños a la infraestructura, que ustedes saben que es el bien más preciado de un país. Lo costoso que puede llegar a ser esto se puede visualizar mejor si lo comparamos con lo que en Colombia se invierte en educación, el cual resulta este mismo 4% del PIB. Para que tengan en su cabeza más o menos una cifra, en el 2018 el PIB en Colombia fue de 60.000 millones de dólares, 210 billones de pesos. El 4% equivaldría a 2.400 millones de dólares, que siendo un recurso que debemos quitárselo a la educación para atacar emergencias. Y lamentablemente cada vez tendremos mayores retos, tanto por exceso como por escasez. Debido a estos impactos extremos en el planeta, queremos generar en ustedes una conciencia del agua. Ustedes sabían que la AASHTO, que es el Instituto de Vías y Carreteras en Estados Unidos, encontró que si hay drenaje deficiente, el coeficiente, el coeficiente de drenaje se afecta entre un 20 y un 30%, y esto se traduce en una disminución de la eficiencia hasta en un 40% de número de ejes. O sea, la cantidad de vehículos que pueden transitar por una vía se reduce en un 40%. ¿Sabían que cuando un suelo está saturado, el peso del mismo se incrementa, así como la resistencia al corte disminuye? Por esto, la ausencia de un adecuado sistema de drenaje en cualquier talud puede disminuir el factor de seguridad hasta en un 30%, siendo, como saben, este factor de seguridad el indicativo de la estabilidad del talud. ¿Sabían que cuando un asfalto está húmedo por lluvias o por infiltraciones, se aumenta un 30% la probabilidad de accidentalidad si no se contempla un buen sistema de subdrenaje? Como pasa en la mayoría de los túneles de nuestro país. No sé si ustedes han escuchado, pero acá es muy famoso en un sector que se llama el Cisga, que caen literalmente cascadas dentro del túnel. Y anteriormente hay cuentos que la gente pasaba hasta lavar los carros. Y ni hablar de las posventas en construcción de edificaciones y centros comerciales. La construcción de un muro de limpieza para cubrir las filtraciones que se manejan en los sótanos o el mantenimiento de los sistemas eyectores y reparaciones puede llegar a ser un 40% más costoso versus si contempláramos desde un principio un eficiente sistema de subdrenaje perimetral en toda la edificación. Esto sin examinar y sin contemplar los costos administrativos de personal de servicio al cliente exclusivo y únicamente dedicado a atender quejas de los clientes. Y en un país tropical con aguaceros intensos como los nuestros, el agua puede demorarse hasta 3 días en infiltrarse si no tiene un sistema adecuado de drenaje. Para los amantes del fútbol, ustedes pueden imaginarse un torneo en una cancha así. Por todo esto, el drenaje es importantísimo en la vida útil del pavimento. Los daños del pavimento relacionados con la humedad se pueden dar por varias causas: reblandecimiento de las capas granulares del pavimento, degradación de los materiales, o sea, desprendimiento, erosión de las mezclas asfálticas, bombeo, escalonamiento y agrietamiento de los pavimentos. Y también la pérdida de adherencia entre capas. Entonces quiero acá explicarles un poquito qué genera el exceso de agua. Digamos que un resumen, todo esto que ven acá: incremento de presión de poros, disminución de los esfuerzos efectivos, de las presiones hidrostáticas, disminución del módulo de resiliencia, cambio en los mecanismos de transmisión de carga, pero principalmente esto todo se resume en un deterioro prematuro de las estructuras viales. Puntualmente, para que tengan una idea, en carpetas asfálticas, daños por humedad, reducción del módulo, se reduce el módulo del concreto asfáltico hasta en un 30%. En capas no tratadas, pérdida de un 50% de la rigidez. En capas granulares tratadas, reducción del módulo hasta de un 30%. Incremento en la susceptibilidad a la erosión de los materiales granulares tratados con el cemento y con cal. Y en suelos de subresantes finos, la reducción del módulo hasta de un 50%. O sea, son cifras impresionantemente grandes, o sea, son cifras alarmantes. En resumen, digamos que para ponerlo en palabras coloquiales o para una explicación, ¿para qué se pone el drenaje en general? Principalmente se pone para proteger la estructura granular. Cuando uno extiende y compacta un material con una humedad óptima, que normalmente la determinamos con el ensayo de Proctor, con la curva de compactación, estas humedades están normalmente entre un 6 y un 7% en un material granular. Uno de los fenómenos más interesantes es que el agua dentro del suelo genera un efecto de succión, como por ejemplo cuando haces un castillo de arena.
La arena debe tener la humedad tal que se deje armar y permitir moldear castillos, permitir moldearle pues lo que tú quieras en la arena. Pero ¿qué pasa si cambias esta humedad? Si es muy poca, pues no se deja compactar. Pero si ya está compactada y permites que el agua, que le entre la humedad, que le entre humedad o que cambie la humedad del agua, entonces en vez de hacer este efecto de succión, separa las partículas por el efecto de presión de poros. Para las personas más teóricas o para los más teóricos, en un ejemplo de diseño con un análisis realizado pues de una estructura de pavimento mediante la metodología AASHTO, contemplando un sistema de drenaje adecuado, lo ven, no sé si lo ven acá, un sistema óptimo de drenaje, digámoslo así, el número estructural necesario requerido que debe tener la estructura para soportar las solicitudes del tráfico en un periodo de análisis particulares, esto es un ejemplo, sería de 4.7, 4.72. ¿Sí? Y nos daría, arrojándonos un número de ejes equivalentes de 8 toneladas para un periodo de 3.800.000. Si hacemos este mismo análisis, pero ya con un sistema de drenaje deficiente, ¿sí? Contemplando un sistema de drenaje deficiente, para el mismo número estructural requerido, vamos a encontrar que tendríamos 1.513.000 número de ejes equivalentes. O sea, si hacemos un análisis del anterior versus esto, reducimos la eficiencia de la estructura en un 40%. Es algo abismal, digamos, no, solo en el análisis teórico. Pero entonces, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la forma adecuada de manejar el agua? ¿Cómo evito problemas en los proyectos de infraestructura? La solución es muy fácil. Ponga drenaje, ponga filtros, ponga zanjas de coronación, colchones drenantes. No escatime absoluto en el drenaje. Este sí que es un ítem que vale la pena que quede sobrediseñado. Existen varios tipos de drenaje, drenajes superficiales que se pueden manejar con la geometría de la estructura, obras de drenaje como cunetas y alcantarillas, drenajes intermedios de la estructura como filtros longitudinales y algunas veces transversales, e inclusive hasta capas permeables de pavimento. Entonces, ¿qué compone un sistema de drenaje? Básicamente debe tener estos elementos. Debe filtrar, captar, conducir y evacuar. Normalmente el filtro lo realizamos con un geotextil tejido, la captación y la conducción con gravas o georredes sintéticas y la evacuación con tubería de drenaje. Explicándoles un poquito en la metodología de diseño, quiero resumirles esto como una balanza. Por un lado vamos a tener un caudal que llega y en el otro lado la capacidad hidráulica. Primero, ¿cuánta agua le llega? ¿Cuánto llueve? Digamos, aquí determino la ubicación y profundidad del drenaje y los sitios más convenientes en donde se requiera captar los fluidos. Aquí debo interceptar lo más perpendicularmente posible las líneas de drenaje, reducir la distancia del recorrido de las líneas de flujo, básicamente. Luego, estimo el caudal crítico, que sería este componente. Un caudal crítico es los caudales de infiltración más los niveles freáticos más la escorrentía superficial. Sí, el caudal de infiltración con el tipo de carpeta de base, el cual calculo con las curvas de intensidad, frecuencia de duración por zona. Esto es un ejemplo, una de las imágenes de una zona. En este caso sería de Antioquia. Y más el caudal de abatimiento con la escorrentía superficial. Después, por otro lado de la balanza, lo que se infiltra. ¿Cómo lo evacúo? Para eso calculo la sección hidráulica, con todos los parámetros de entrada, el dimensionamiento de la sección transversal para conducir este caudal crítico a una velocidad adecuada, con una transmisividad del sistema, y luego establezco con el monograma, con el monograma el diámetro de la tubería que requiero. ¿Sí? Acá, pues esto es un ejemplo. No voy a entrar mucho en detalles, como un resumen, porque pues son tablas un poco pesadas. Luego, cuando ya tengo estos parámetros, finalmente determino el tipo de geotextil a usar. Para filtración, siempre, esto por favor, que es otra de las cosas que queremos que se les quede en el ADN, siempre y únicamente se debe usar un geotextil no tejido. Un geotextil no tejido, este es un zoom una microfoto de lo que es un geotextil no tejido. Este geotextil es un geotextil punzonado por agujas, de fibras punzonadas por aguja, donde en esta foto se puede observar con qué facilidad puede circular el agua. ¿Sí ven? Todo esto por donde podría circular el agua y donde las partículas del suelo quedarían atrapadas, ya que este tiene gran porosidad para almacenar muchas partículas finas antes de colmatarse. Lo que no pasaría con un geotextil tejido, donde entre las uniones de las cintas permitiría el paso del agua, ok, pero a las 2 semanas
este poco tránsito por donde tiene permitida la partícula, pues se colmataría y en pocas semanas ya no pasaría el agua. Acá en el cálculo de hidráulico del geotextil chequeamos varias cosas. Chequeamos un criterio de retención, un criterio de permeabilidad del geotextil, un criterio de colmatación o porosidad. Es bien importante que sea la porosidad mayor al 50%. Un criterio de supervivencia. Esto es bien importante porque para algo están las normas. En Colombia, la norma en vías nos dice que para filtro debe ser superior a un geotextil no tejido 2500, porque resulta que, aparte de las propiedades hidráulicas, el de tener unas propiedades mecánicas que soporten, que tengan ciertas resistencias, inicialmente en el criterio en el que vamos, en el criterio de supervivencia, ustedes saben que en el momento de la instalación es el momento en el que más sufre un geotextil. Y cuando la gente, por ahorrarse en realidad un 0.1%, coloca geotextiles de menor especificación, no más por supervivencia, en el momento de la colocación, ustedes saben que en las obras no es que sean lo más delicado posible los obreros o las personas encargadas, al agregar la grava, al agregar el material granular, por ahí se puede romper. Entonces es bien importante que se revise la norma dependiendo en cada país. Y por último, chequeamos el criterio de durabilidad, ataques químicos, biológicos e interperismo. Aquí hago una nota comercial. Nosotros recomendamos que nunca dejen un geotextil expuesto más de 3 días, ya que este material se puede fotodegradar. O sea, el sol afecta sus propiedades. Entonces, esta sería la conclusión. Llegamos a una sección que se envuelve en un geotextil con un material granular y con una tubería corrugada, el filtro francés que conocemos. Por lo general, y lo que sabemos desde hace muchos años, es usar un sistema muy simple, el conocido filtro francés, una combinación de gravas con geotextiles no tejidos. Funciona muy bien, ha demostrado ser eficaz, pero también tiene algunos inconvenientes. El material granular genera mayores costos y los procesos constructivos son engorrosos. Pero resulta que gracias a Dios el mundo va cambiando y va evolucionando y aparecen cada día nuevas tecnologías. Por ejemplo, hace 20 años ni siquiera podíamos comunicarnos si no era por un teléfono fijo. Hoy en día revisamos el mail, chateamos, nos conectamos por cámara online desde cualquier lugar del mundo. Así pasa con los sistemas de drenaje. Han evolucionado pensando en un problema fundamental en el mundo entero, la escasez de recursos pétreos no renovables, específicamente las gravas, los granulares. Su explotación cada día es más compleja, canteras más remotas, mayor impacto ambiental por el diésel de la maquinaria en el proceso. Es por esto que han aparecido tecnologías muy avanzadas para el manejo. Por ejemplo, el siempre tradicional filtro francés, este que ya les he venido mostrando, viene siendo reemplazado por nuestro geodren, geocompuestos de drenaje, redes sintéticas adheridas a geotextiles ensamblados directamente en fábrica que hacen el trabajo de la grava, evacuar el agua, más fácil, más rápido y más barato. Para quienes no conocen el producto, esto es un geodren vial. Viene de diferentes alturas, estándares acordes a la sección requerida. Incluye una tubería corrugada perforada con una manga que facilita su instalación o en su versión planar sin esta tubería. Eso hasta acá, el planar, y el planar normalmente se utiliza para ganar alturas. O este otro ejemplo, las enormes capas drenantes que incluso ponen en peligro la estabilidad del asfalto, ahora se reemplazan por redes triplanares. Nuestro geodren HF. Son geocompuestos de drenaje fabricados con una georred triplanar única y 2 capas de geotextil no tejido en ambas caras, proporcionando una altísima transmisividad en cualquier ambiente geotécnico. Adicionalmente, proporciona una alta transmisividad del aire y adecuada rigidez, que le permite soportar cargas de tráfico sin sufrir una deformación significativa, haciendo también aportes de separación, de distribución de cargas a las estructuras de pavimento. Este es un comparativo. Básicamente es una red triplanar, es el equivalente a 2 tuberías de 65 milímetros. Poseen una alta capacidad drenante en bajas pendientes y su capacidad hidráulica puede ser hasta 4 veces la de una red tradicional. ¿O qué tal estos engorrosos colchones drenantes en las losas de cimentación o los muros de sótanos? Que construirlos es todo un desafío. Ahora, reemplazados por nuestro TechDren. Se usan geocompuestos nodulares que generan vacíos por donde el agua fluye mucho más rápido. Son mucho más eficientes y mucho más baratos. Este es nuestro TechDren. Sirven también para separación, ya que se pueden manejar horizontalmente.
Se forman a partir de una napa o velo que con la unión de las fibras y consolidación del geotextil se logra una fusión, soldando los puntos de intersección mediante un calendario a temperatura elevada. Su espesor y su elongación son sensiblemente inferiores a los de los agujados, por lo cual su transmisividad y permeabilidad son menores. Tienen buenas propiedades mecánicas y poca flexibilidad. Entonces estas nuevas tecnologías vienen reemplazando los sistemas tradicionales de drenaje como gravas o el concreto por razones muy poderosas, beneficios súper palpables. Primero, importante, demasiado hoy en día en cualquier proyecto, el costo. Se ha encontrado que se pueden reducir presupuestos hasta en un 40%. Segundo, menor impacto ambiental. Como ya se explicó, al usar granulares requiero sacarlos de una cantera, transportarlos y extenderlos. Y para eso necesito maquinaria, y la maquinaria necesita diésel. Y ese es el factor más contaminante del mundo de la construcción, los gases producidos por la operación con diésel de maquinaria, sin contar con las afectaciones in situ de las canteras, montañas devastadas o lechos de ríos modificados. Resulta además que los tiempos de construcción son mucho menores. Extender capas de material granular requiere procesos y equipos especializados. Los geocompuestos de drenaje se instalan mucho más rápido, no requieren mano de obra especializada y se han encontrado que un sistema de drenaje está listo hasta un 50% más rápido usando estas tecnologías. Por último, no menos importante, al ser materiales inertes no se alteran ni química ni biológicamente. Tienen una durabilidad en tiempo que los sistemas tradicionales no tendrían. Mucho mayor la durabilidad. Vamos a mostrarles entonces un poquito de campos de aplicación. ¿Dónde podemos utilizar estas soluciones? Subdrenaje perimetral en vías. El más conocido y puede que hoy en día más utilizado. Creemos que no lo suficiente. Luego, también subdrenaje horizontal en vías, permitiendo un drenaje bajo altas cargas a la compresión hasta de 50 toneladas por metro cuadrado. Esta es una imagen del carril de incorporación de la autopista norte en Bogotá, con 165. Contemplaba una red triplanar horizontalmente que entregaba filtros perimetrales con geodren. Colchones drenantes para muros en suelo reforzado o para cualquier estructura de contención. Hoy en día, una de las aplicaciones más utilizadas en el desarrollo de la ampliación de vías de cuarta generación en nuestro país, los muros en suelo reforzado. Ustedes saben que los muros en suelo reforzado no trabajan bajo presiones hidrostáticas, por tanto es de suma importancia retirarle el agua de la estructura. No hay manera más sencilla que con los geodrenes. Imagínense ganar altura, o sea, esta altura, que ustedes pues como de pronto saben o para quienes no sepan, tenemos muros en suelo reforzado de hasta 20 metros, 15, 20, 26 metros de altura. Imagínense ganar altura, estos son los drenajes del espaldón, que es básicamente un geodren planar. Imagínense ganando altura con un chorizo enorme, acá hecho con un filtro francés, amarrando geotextiles, extendiendo la grava a cierta altura. Esto es todo un desafío. Otra aplicación, perimetralmente a los sótanos y muros. Para esta aplicación, el DREN reduce de una manera significativa las presiones de aguas internas que soporta el muro y las placas de la estructura, garantizando así estabilidad, evitando zonas de infiltración, que es uno de los mayores problemas que manejan y posventas que se manejan, y humedades permanentes. Sencillísima la instalación. El único traslapo que se requiere es que se unan las redes. No sé si pues acá se alcanzan a ver los tabloncitos de la instalación. Básicamente los geodrenes planares poseen una pestañita superior que es de entre 5 y 7 centímetros. Esta pestañita superior está sin red y se usa principalmente para esto, para el anclaje. Entonces básicamente el único traslapo que requerimos es que la red de este superior se toque con la red inferior, o sea, supere la pestañita. Se hace en el sentido de las tejas, o sea, el drenaje, el dren superior entrega al dren inferior. Si se hiciera al contrario, por este tramo se podría infiltrar. Entonces, básicamente es en el sentido de las tejas. Facilísimo, miren, es como colgar un cuadro. Tabloncitos, puntillitas aceradas o tapitas de gaseosa que eviten el rasgado y ya, anclarlo. Súper práctico. Sí, esta misma solución, pero con TechDren. ¿Qué pasa con el TechDren? Adicionalmente, el TechDren aporta un porcentaje de impermeabilización al muro, porque el TechDren posee una cara impermeable que es la lámina de polietileno de alta densidad. Como ustedes saben, y pues más adelante mi compañera entrará un poquito más al detalle con el tema, pero el polietileno de alta densidad es una barrera impermeable. Entonces, si se quisiera toda una solución impermeable, pues habría que hacer un tratamiento especial para las juntas. Pero básicamente una de sus caras es seca, solo tiene una cara húmeda, entonces
genera un aporte al tema de impermeabilización. En temas de cimentaciones, rapidísimo y puede realizarse perimetralmente en tanques o estructuras enterradas, protegiendo, pues así, esfuerzos del concreto e impurezas del agua reservada. Losas de supresiones. En Colombia se utilizan muchísimo unas placas de supresiones en edificaciones. Anteriormente era dificilísimo mantener la grava y transportarla. Hablo de transportarlas cuando, imagínense ustedes están realizando una cimentación y tienen acá toda su excavación, todas sus canastas para las vías que unen a las zapatas, y llegar a meter un material granular, una grava, y fuera de eso lograr que se sostenga. ¿Qué más sencillo que extender un rollo? Esto es simplemente extenderlo y ya, no tiene más ciencia. En campos deportivos es una aplicación bien interesante, muy práctica por temas de reparación. Las famosas espinas de pescado se pueden manejar también con filtros, con nuestros geodrenes viales. Básicamente son drenes secundarios que entregan a un dren principal con mayor capacidad hidráulica. Este dren principal puede ir acá en la mitad o puede ir perimetralmente. Parques y canchas sintéticas. Este es un desarrollo que viene trabajando ya algún tiempo el Instituto de Desarrollo aquí en Bogotá para nuestros parques y nuestras canchas. La verdad es una solución que ha sido maravillosa porque es súper práctica. No sé si sepan cómo se instalaban antes cómo se hacían antes los parques y las canchas sintéticas. Les resumo un poquito cómo lo estamos haciendo, cómo se compone esta solución. El diseño de la estructura de la cancha, pues principalmente debe garantizar su estabilidad y su correcto drenaje. Entonces, sobre la suprasante se instala un geotextil de separación. Por norma cumple un geotextil tejido 2100, puede ser de ahí en adelante. Luego a un 20 centímetros de subbase, 15 centímetros de base, una capa de nuestra lámina drenante que garantiza el correcto drenaje en toda el área de la cancha. Luego una geocelda de 12 centímetros, como ustedes saben, si han visto nuestras anteriores presentaciones, las geoceldas vienen perforadas, entonces tiene una alta capacidad drenante. Esta geocelda la llenamos con grava de 3/4 de pulgadas y ella ayuda a garantizar el confinamiento del material granular y aumenta el desempeño del mismo. 10 centímetros sobre la geocelda de media pulgada y finalmente el pasto sintético, evitando así deformaciones e inundaciones que afecten su funcionalidad en el mediano y el largo plazo. Este tipo de estructuras, TechDren más geocelda para canchas sintéticas, ha sido ampliamente utilizada debido a sus grandes ventajas frente a estructuras más robustas, ya que reduce la explotación de materiales no renovables y de verdad que es muchísimo más sencillo de instalar. Otra aplicación muy conocida, pero pues poco usada porque no es que tengamos muchos túneles, pero es el sistema de filtración, de drenaje en los túneles, acompañada pues de una impermeabilización con una membrana en PVC que nuestra compañera más adelante les mostrará en detalle. Entonces quiero resumirles las ventajas y los beneficios de estas tecnologías. A mí este comparativo me gusta muchísimo hacerlo porque creo que es el que más fácil de explicar, digámoslo así, el más palpable de todos. Tenemos tres grandes pilares como compañía, es nuestra razón de ser, digamos. Siempre tenemos en nuestras soluciones un aporte técnico. En este caso, ¿qué pasa? Que el geotextil, normalmente que envuelve una zanja, es el encargado de retener las partículas finas y permitir el paso normal del agua. Esto, la ingeniería es, como se las he querido mostrar un poquito, es básica, o sea, es de verdad de la vida diaria, un poquito más técnica, pero de la vida diaria, digámoslo así. Nosotros hacemos este comparativo con la típica manguita con la que hacían las abuelitas el café, los filtros esos que eran una manguita como de tela. Pasa exactamente igual acá. Si ustedes ponen la masa del café, la masilla del café o el polvo, y empiezan a drenar agua, empiezan a colar el café, sale el café y luego si siguen echando y echando y echando agua, llega un momento que el agua les va a salir transparente, pero se va lavando, lavando y lavando y lavando. En la vida diaria, pues la naturaleza no es así. Tenemos cargas y descargas de flujo que no son constantes. Entonces, nuestras líneas de flujo que vienen aquí así, resulta que van a tener momentos de sequía y van a empezar a taponar las partículas finas y a colmatar mi geotextil con el paso del tiempo. En el geodren vial, nosotros, esta es la imagen, que incluso en la mañana me lo preguntaban, esta es la imagen cuando se pone con una estructura de pavimento a este lado, ¿vale? Porque cuando es solo, como en el filtro, como reemplazando un filtro francés o una espina de pescado, él debe ir en el centro, para garantizar que esta camita de prefiltro que vemos aquí
aumente su vida útil. Entonces, de aquí a que se tapone todo esto y luego si entramos a taponar o a colmatar el geotextil que tenemos a cada lado. Entonces, aporte técnico, chequeado. El segundo, importantísimo para todos en el bolsillo, el aporte económico. Resulta que tenemos, y esto es una cuña política también, una cuña comercial, tenemos comparativos de análisis de precios de todas nuestras soluciones. De verdad, solo necesitan escribirnos, se los enviamos por Excel. Obviamente, ustedes, como están en Excel, ustedes lo adecuan a sus precios, pero pues en nuestro comparativo de esta solución nos da más de un 30% de ahorro en costos. Resulta que aquí es muy fácil de observar a simple vista. La zanja que requerimos para un filtro, pues ya lo vieron que hacemos un dimensionamiento de la sección, mientras que la zanja que requerimos para el filtro francés es normalmente casi que la mitad. Nosotros decimos que mínimo de 25 centímetros, pero es, pues si tiene una zanjadora en obra, si no, 30 centímetros lo que le dé la pala. Entonces usted va primero a sacar menos material, luego a meter menos material, y resulta que el material que ingresa en la zanja, como este ya es el filtro en general, este ya es el reemplazo total del filtro francés, usted no necesita que el filtro, que sea un material de grava tan especializado, sino con cualquier arena, incluso va pegado a la estructura de granulares, los recebos, debe tener unos parámetros de permeabilidad básicamente y de permitividad y de plasticidad sobre todo, porque pues obviamente lo que queremos es aumentarle su vida útil y si tenemos un material muy plástico pues no lo permite. Entonces, chequeado el aporte económico. Y por último, el aporte ambiental. Como ya lo hemos visto, transporte de materiales, menos material que usted transporta para sacar la excavación y menos material que transporta para ingresar. Entonces, chequeado el último aporte. Voy a mostrarles por último un ejemplo. Como les he querido hacer entender, Drenan es fundamental, de verdad que es la clave para el funcionamiento de cualquier proyecto. Pero desafortunadamente tenemos muchísimas lecciones aprendidas en ingeniería sobre la importancia del drenaje. Transmilenio. Es un sistema de transporte el cual hace parte del sistema de transporte masivo de Bogotá y Soacha. Su construcción arrancó en 1998 y fue inaugurado en diciembre del 2000. 29 kilómetros de longitud de vía de Transmilenio totalmente dañada. El arreglo se estima en 150 millones de dólares, equivalente a si hubiéramos hecho 4 kilómetros de calzada con 3 carriles en cada dirección. Se colocó un relleno fluido combinado con un drenaje eficiente y por esto se reblandeció, se erosionó, hubo lavado de materiales de soporte de losas y como no están diseñadas para trabajar en voladizos sino con presión, fracturas y daños de losas. Las siguientes fases de Transmilenio se construyeron colocando múltiples líneas de sistemas de subdrenaje con geodrenes en ambas calzadas. 43.5 kilómetros de calzada con 3 o más carriles se construyeron con éxito. Se destacan avenidas muy importantes de Bogotá que para quienes conozcan, la avenida Suba, la avenida Villavicencio, la NQS y las Américas. La mayoría fueron construidas ya hace más de 15 años y están operando en perfecto estado. Entonces, por eso los invito a evaluar lo siguiente. El costo de un kilómetro de vía ronda entre 1 millón y 1,5 millones de dólares. Y el drenaje cuesta alrededor de 30 a 40 mil dólares el kilómetro. Apenas si hacemos el análisis entre un 4 y un 5% del costo total. ¿Vamos a arriesgar un proyecto por un 4%? Cuando ustedes compren un celular que cuesta, pues que puede costar, eso obviamente depende de lo sofisticado que quieran ser, entre 500 y 1,000 dólares, ¿ahorrarían en colocarle el forro de 10 o 15 dólares? ¿Dejarían que se dañe el celular por ahorrarse la protección? No, ¿verdad? Creo que es lo primero que salimos a comprar, el forro, el vidrio de no sé qué, o sea, es lo primero que hacemos, protegerlo para que nos dure. Igual pasa en un proyecto de infraestructura. Ahorrarse el drenaje, que es un valor muy bajo, es poco significativo con relación a la magnitud del proyecto, es poner en riesgo la durabilidad del proyecto. En conclusión, la durabilidad de un proyecto está totalmente relacionada con el drenaje. El drenaje garantiza mantener el agua alejada y por tanto reducir deformaciones, presiones hidrostáticas, exceso de presión de poros, saturación, muchos desafíos de los que a diario nos encontramos. Voy a darle paso a mi compañera Lisbeth para que continúe con el resto de la charla. Liz. Hola, No buenas sé. tardes. ¿Me escuchas, Nori? Sí, yo te escucho perfecto. Entonces, continúa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lisbeth Hernández, soy ingeniera técnico comercial,
soy compañera también de Nora, y voy a continuar con el tema de barreras impermeables, también como complemento al control de agua en estructuras para generar mayor durabilidad, que es el nombre realmente de nuestra charla. Quisiera saber si me escuchan bien todos antes de comenzar. Me ven ahí como un ok, que esté todo bien. Listo. Entonces, barreras impermeables. Esto lo podemos definir como materiales que se utilizan básicamente para evitar la migración de fluidos y deben ser de baja permeabilidad. Actualmente hay un aumento en la conciencia ambiental, así como el buscar desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a mejorar el medio ambiente. Por tanto, impermeabilizar no solamente nos está llevando a pensar en migración de fluidos, sino también a controlar los agentes contaminantes. No solo el manejo de basura, sino también en el manejo de residuos producidos por grandes industrias. Es así como las biomembranas, que es el elemento en el que nos vamos a enfocar en esta segunda parte de la charla, nos ayudan al desarrollo ambiental y a la protección del ecosistema. Esta fotografía me parece que es muy diciente y nos habla acerca de la época de sequía que vivimos. Un momento que estoy viendo bastantes chats. Veo que nos están escribiendo y por el chat mucho el email. Al final, nosotros sí estamos grabando todos los geotrainings, todos los que se han hecho y los que se van a hacer, se están grabando. Al final voy también a darles las páginas de internet donde los estamos subiendo, para que ustedes también tengan donde consultarlos. Bueno, continuamos. Entonces, en esta fotografía vemos una época de mucha sequía. El fenómeno del Niño, pues es un fenómeno natural, pero incluye variabilidad climática. Se desarrolla principalmente en el Océano Pacífico y afecta a las regiones Caribe y Andina. Influye mucho en el clima del país y se asocia sobre todo a la disminución de las lluvias en relación con el promedio histórico que tiene ese país, el aumento de la temperatura del aire. Este fenómeno repercute negativamente sobre todo en el sector agropecuario, porque hay una variación en el rendimiento de los cultivos, hay una disminución del caudal de los ríos, se incrementan los incendios forestales y hay posibles racionamientos de aguas que nos van a afectar el agua que necesitamos para riego, de cultivos, para consumo animal y humano. Hace 3 años, en Colombia nos enfrentamos a una extensa temporada seca. Según el informe de la Unidad de Gestión del Riesgo, esto causó la muerte de más de 40.000 animales y la afectación de más de 1 millón de hectáreas agrícolas en 719 municipios de Colombia. ¿Qué necesitamos hacer? Es buscar formas de abastecernos de agua en esas épocas de grandes sequías. ¿Cómo podemos hacerlo? Con reservorios de agua, teniendo reservorios de agua. La siguiente, entonces aquí vemos la imagen de las basuras. Estas basuras pues producen lixiviados que se descompone la basura, emite lixiviados y este líquido arrastra todo tipo de sustancias nocivas. Se han encontrado hasta 200 compuestos diferentes en esos lixiviados y algunos de ellos son tóxicos y cancerígenos también. La humedad de los residuos y la lluvia son 2 factores principales que aceleran la generación de esos lixiviados. ¿Qué necesitamos hacer? Evitar que los lixiviados lleguen a los cuerpos de agua, finalmente, porque pues, no podemos evitar que los lixiviados ocurran, siempre van a haber. Aquí tenemos una fotografía de un canal en concreto. Sus inconvenientes pues saltan a la vista, provienen de su baja capacidad de resistir tracciones y su alta rigidez. Requieren un armado con malla de acero, un formoleteado, un diseño de mezcla específico, que el concreto se vibre, que se cure. Hay un rendimiento de construcción bastante bajo y con el paso del tiempo esos canales seguramente van a necesitar reparcheos, reparación de grietas y fisuras y un reemplazo total o parcial de algunas de esas losas de concreto. Al igual que las cunetas o las zanjas de coronación, inicialmente pues en concreto son muy buenas, cumplen con el objetivo que se necesita, que es evitar que se erosionen los taludes. Sin embargo, por los mismos movimientos del terreno pueden producir fisuras o grietas en ese concreto.
Al producir esas grietas pueden haber infiltraciones que conllevan a una disminución en la resistencia de ese suelo, de ese talud, y por ende falla, como pasó en esta foto. Su rigidez sufre con la presión hidrostática y hay posibles deformaciones del talud natural. Aquí tenemos otra fotografía. Esta es una foto tomada en la calle 134, aquí en Bogotá, Colombia, y este es un panorama que vemos no solo en esa vía, en muchas en Colombia, y sé que en muchas en Latinoamérica nos es conocida esa imagen. Es una vía que tiene arcillas expansivas. Estas son posiblemente el material más problemático en la ingeniería civil, en la geotecnia, en la ingeniería geológica, y es necesario lograr evitar o controlar esas arcillas para que no se sufran daños más graves o severos en las estructuras. ¿Qué pasa? Los materiales de arcilla tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y la retienen debido a su estructura. Esa agua produce el incremento de volumen y también una drástica reducción del volumen. Entonces, cuando entra el agua, se hinchan, hay mucho volumen, pero cuando el agua sale, se seca y eso hace que tengamos diferentes, o que no sea, esto no va a ser homogéneo. O sea, si esto sucediera de manera homogénea, no tendríamos estas ondulaciones como las que vemos en esta fotografía. ¿Qué pasa al final? Pues que la estructura se va a ver comprometida en distintas zonas, unas sí, otras no. Esto es, digamos, que el pan de cada día en todas nuestras vías. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evolucionar, buscar alternativas que nos generen ahorro, optimización de recursos, un mayor rendimiento y finalmente pues pensar en adaptarnos a los cambios que se presentan en el día a día. Pasar de obras de las que se hacían tradicionalmente, por ejemplo, este tipo de reservorios hechos con arcillas, que pues están muy bien, sin embargo, es probable que se generen filtraciones, no lo sabemos, y que la cantidad de agua que nosotros pensábamos tener inicialmente no sea la que al final logremos obtener. Entonces, ese tipo de materiales como la arcilla se distinguen, tienen una cierta permeabilidad y se distinguen dos tipos de permeabilidad. La primaria, que corresponde a la del flujo a través de un medio homogéneo, y la secundaria, que es la que puede dañarnos el proyecto, es la que ocurre a través de discontinuidades. ¿Qué necesitamos pensar en obras de este estilo, como la que está a la derecha? Reservorios hechos con geomembrana, que nos van a garantizar un cierto volumen de agua, que es la que queremos obtener al final. Obras en rellenos sanitarios, es importante pensar también en impermeabilizarlos. Si no controlamos adecuadamente esos lixiviados, pueden no solo contaminar las aguas superficiales, también las subterráneas y el suelo. Con la membrana como en una barrera, se logra reducir esa carga contaminante que se va a verter pues, al agua. Se van a mitigar problemas como los malos olores, propagación de enfermedades y generar la contaminación. Pasar de obras de este estilo, cunetas hechas en concreto, que generalmente y para muchas obras son un desgaste hacerlas, hay que llevar a unas alturas bastante considerables, formaletas, cemento, agregado, trompo, hacer un diseño de mezcla, etc. Además son sensibles a cualquier deformación que pueda tener el terreno. Pasar a este tipo de cunetas con membrana nos va a presentar muchas ventajas, entre ellos la primera, que es un material flexible, liviano, es un sistema liviano, tiene muy buenos rendimientos en obra, y el más importante es que no utiliza material granular no renovable como la arena y la gravilla. Entonces, digamos que hay bastantes ventajas. El control de arcillas expansivas, entonces pasar del método tradicional, que no está mal, ¿sí? Siempre se ha hecho y funciona, pero podemos pensar en algo mejor. Entonces, aquí estamos a la izquierda, vemos cómo la cal modifica el valor de los límites de consistencia del suelo, el valor límite de plástico aumenta cuando es mezclado con esa cal y disminuye el índice plástico, así se mejora el comportamiento del suelo. Sin embargo, podemos pensar en algo de este estilo. Aquí hay una geomembrana y está puesta como a manera de barrera horizontal.
y lo que nos va a evitar es que cambien los contenidos de humedad de ese suelo, que sea un nivel de humedad estable. No vamos a tener fenómenos de expanso-contracción, y en unos lugares sí, en otros no, y obtener ondulaciones. Esas barreras pueden ser verticales o horizontales como están en la foto. Todo esto va acompañado de un sistema de subdrenaje adecuado. Ya lo vimos con Nori, puede ser un dren francés tradicional, un geodren vial, pero todo, tenemos que evitar a toda costa que el agua llegue. Aquí vemos la experiencia pues, en túneles. La presencia de agua en el macizo rocoso puede originar filtraciones no controladas hacia el interior del túnel a través del revestimiento, pues debido a la presencia de algunas grietas, juntas de construcción, etc. La función del sistema de impermeabilización en este caso y de drenaje también es proteger el concreto contra la acción de aguas agresivas que pueden contener sulfatos. Procesos de lixiviación de finos, carbonatación y cristalización de sales disueltas. Entonces, finalmente, pues tenemos aquí nuestra membrana. Aquí lo que faltaría en esta fotografía de la derecha es colocar nuestro revestimiento en concreto lanzado, y es el que necesitamos proteger. Finalmente, el agua que va a llegar a esa geomembrana, la idea es que se pueda captar en un colector y llevar fuera del túnel, transportarlo fuera del túnel. Finalmente, ¿con qué materiales que estamos pensando hacer todo este tipo de cambios? Son geomembranas de polietileno de alta densidad, o HDPE, son sus siglas en inglés, High Density Polyethylene. En esto a veces hay algunas dudas porque nos llaman, es que necesito una geomembrana que sea HDPE, no de polietileno, es lo mismo. Polietileno de alta densidad es la traducción de High Density Polyethylene, que son las siglas de la geomembrana. ¿Qué son? Son hojas delgadas, se utilizan como barreras pues, impermeables como hemos visto, y en diferentes sectores. La fabricación de estas láminas se lleva a cabo por una extrusión conjunta de varios polímeros en dosis controladas, con polímeros como lo son el contenido de negro de humo, aditivos, compuestos por antioxidantes, lubricantes, que al final todos estos polímeros garantizan una larga duración del material, incluso si se llega a dejar expuesta a la intemperie. Posteriormente, toda esa mezcla de aditivos pasa por un proceso de laminación. Entonces, eso se llama una fabricación por extrusión plana. Consiste en que el paso forzado de esa resina, de esa mezcla extruida entre dos barras de bordes paralelos, cuya separación será el espesor final de la geomembrana que se vaya a fabricar. Al final de toda esa fabricación, vamos a decidir si esa geomembrana va a tener un proceso adicional como un texturizado por una cara o por las dos caras. Ese tema del texturizado generalmente se utiliza solamente en los rellenos sanitarios para evitar que la basura se deslice. Bueno, aquí vemos finalmente cómo vienen las geomembranas. Son rollos, como lo vemos aquí, son rollos muy grandes y vienen en diferentes presentaciones. Lo llamamos referencias de 20, 30, 40, 60 y 80 mils. En esto también hay a veces algunas dudas. Los mils son milésimas de pulgadas, comercialmente se les dicen mils, pero son milésimas de pulgadas. Si nosotros pasamos esos 20 mils o milésimas de pulgada a milímetros, nos da 0.5 milímetros, por ejemplo, para la de 20. La de 30 tiene sobre 75, la de 40 mils 1 milímetro, la de 80 tiene 2 milímetros, pero en el mercado podríamos llegar a conseguir hasta de 3 milímetros de espesor. Estas geomembranas tienen 7 metros de ancho y en promedio tienen un peso aproximado cada rollo de 1,5 toneladas a 2 toneladas, ¿sí? Más o menos oscila entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Esto nos lleva a pensar que en el momento en que tengamos nuestro rollo de geomembrana en obra, tenemos que tener un manejo adecuado, sobre todo con cargadores, porque esto entre varias personas no son capaces de alzarlo. Aquí en Colombia, el rollo más pequeño que nosotros vendemos es de 350 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, para una geomembrana de 40 mils, esos 350 metros cuadrados corresponden aproximadamente a 350 kilos, que también es un peso considerable y que debe ser tratado también con cargadores en obra.
Las membranas de PVC o policloruro de vinilo es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro que ofrecen diferentes características. Son ligeras, inertes, inocuas, económicas, reciclables, resistentes, altamente resistentes a las fuerzas externas y de la tracción, por lo que son capaces de aguantar excesos de deformación hasta el 100% antes de romperse. La resistencia del PVC es muy buena ante los agentes químicos, es excelente. Es insoluble ante un gran número de disolventes orgánicos y aguanta algunos ácidos y álcalis también. Es sobre todo sugerida para aplicaciones de impermeabilización de túneles, como vimos en la fotografía de atrás, ya que ante el fuego tiene un comportamiento de ser autoextinguible. Sabemos que el fuego es el principal riesgo que tenemos dentro de un túnel, porque se pueden acumular gases, humos, se puede propagar el fuego muy fácilmente, así que no es recomendable utilizar cualquier tipo de material dentro de un túnel. Tenemos que pensar en algo que pueda ser autoextinguible, como las membranas de PVC. ¿Qué otra cosa utilizamos? Digamos que en complemento a las membranas son los geotextiles no tejidos para protección y pueden llegar a ser muy importantes para mantener la integridad de esas geomembranas. La metodología para escoger el geotextil más adecuado sobre todo se basa en la resistencia al funcionamiento que va a tener la geomembrana. Se determina la presión que actúa sobre el geotextil bajo unas determinadas condiciones y se verifica que el geotextil que seleccionamos finalmente resista el funcionamiento que se pueda generar, ¿sí? que una partícula pueda generar, así como lo vemos en este esquemita. Podemos, digamos que si lo quisiéramos, mejorar la resistencia al funcionamiento de esa geomembrana incrementando el espesor de la misma. Entonces, si por ejemplo estábamos pensando utilizar una geomembrana de 20 mils y vemos que en el terreno donde la vamos a colocar hay muchas piedras angulares, raíces expuestas, entonces decimos, ok, voy a aumentarla, que no sea de 20 mils, que sea de 30 o de 40 mils, y resulta que al final ese incremento en esa resistencia nos puede mejorar el funcionamiento en 1.7 veces, ¿sí? Está muy bien. Sin embargo, con el uso de un material de protección como es el geotextil, que en este caso el ideal o el idóneo es un geotextil no tejido porque tiene una muy buena elongación, tiene una elongación del más del 50%. Ese geotextil no tejido, nosotros tenemos, les cuento, son aproximadamente 11 referencias de geotextiles no tejido que nos podrían servir. Entonces, ¿qué debemos saber? Que este geotextil no tejido va a evitar que la geomembrana se nos punzone entre 4 y 10 veces más comparado con un aumento del espesor de la geomembrana que fue solamente 1.7 veces. Entonces podríamos pensar, en vez de utilizar una geomembrana más gruesa, mejor utilizar un geotextil que sea de buenas especificaciones y que nos evite que las partículas nos vayan a dañar la geomembrana, cualquier partícula que esté. Campos de aplicación, ya he nombrado algunos, aquí lo vamos a pasar rápido, que son los que generalmente vemos, son los reservorios. Aquí vemos los reservorios de agua cubierto con la geomembrana. Lagos artificiales de este estilo, esto es en Cundinamarca, simplemente es un lago para disfrute de una familia. Aquí está el después de. Las cunetas flexibles, y esta foto fue tomada en la concesión Alto Magdalena, todas las cunetas o las zanjas de coronación fueron cambiadas de cunetas pensadas inicialmente en concreto para luego pensar en mejor un material flexible y que tuviera un alto rendimiento. Biocunetas son muy importantes, sobre todo cuando estamos pensando que cerca va a haber o van a pasar animales, vacas, caballos con sus cascos, pezuñas, o las mismas personas que pueden estar caminando encima de la geomembrana nos la lleguen a dañar. Entonces debemos cubrir esa geomembrana. ¿Cómo lo hacemos? Aquí debajo pues va la geomembrana, nuestra geomembrana normal. Encima colocamos bolsas de polipropileno llenas de material de suelo o puede o no tener semillas, compactados, y encima un manto para control de erosión. Entonces así aseguramos que la geomembrana no se nos va a dañar y
que va a haber paso sin problema de las personas y de los animales. Rellenos sanitarios, como vimos, generalmente un relleno sanitario necesita unas geomembranas que sean texturizadas por una o dos caras y que tengan un buen espesor. Otras lagunas de oxidación, fotos en verano Atlántico, de chocolates. Para todos los que estén interesados en ampliación de información de alguno de estos proyectos o que tengan un proyecto similar, les podemos hacer llegar, nosotros hacemos unos testimoniales de obra, fotografías del antes, durante y después, de qué se necesitaba hacer, el reto, qué hicimos, qué se logró al final. Entonces, para todos los que necesiten información de alguna de estas aplicaciones, con mucho gusto se las podemos pasar. Piscinas de lodos, como vemos aquí, generalmente son utilizadas en las locaciones petroleras, entonces en Campos Rubiales en el Meta, aquí en Colombia. Tanques piscícolas, que ahora están muy de moda, el tema de tener pescados para el consumo humano, de crianza de peces. Entonces generalmente se hacen este tipo de estructuras, puede ser, o también como una excavación normal en la tierra, pero también puede ser que este tipo de estructuras sea así o dobles, como lo vemos acá, y recubiertas con nuestra geomembrana, impermeabiliza y hace las veces de tanques. El tema de tanques de tormenta, entonces si lo vemos aquí, este sistema se llama Coacel, esto que vemos azul acá, y esto es comercializado por nuestros amigos de tubería, de Tubosistemas. Se acomodan o se apilan de tal manera que se forme un tanque y se recubren con una geomembrana de polietileno de alta densidad. Estos tanques generalmente van enterrados. Se utilizan sobre todo para el manejo inteligente de las aguas lluvias. El sistema almacena agua que luego puede ser retenido antes de ser descargado al alcantarillado, pues retenido y descargado de una forma controlada, o conservada para luego ser reusada en riego, en limpieza, en aparatos sanitarios. Este que vemos aquí son unos tanques de tormenta que se hicieron en el centro comercial Colina Campestre, aquí en Bogotá, y son tanques, estos tanques, por ejemplo, tienen 120, 180, 190 metros cúbicos de capacidad. Las aguas que tienen son provenientes del agua lluvia, de cubiertas del centro comercial y también provenientes de las zonas verdes y zonas duras del parque alrededor del centro comercial. Vemos cómo lo están instalando. Los beneficios de utilizar las geomembranas versus un método tradicional, pues son todos en el tiempo que nos vamos a demorar. El rendimiento de construcción es muchísimo en el que se ahorra respecto a hacerlo en concreto. En el tema de dinero hay también un 30% de ahorro en materiales, además que minimizan el impacto ambiental en las obras, se aprovechan los volúmenes disponibles, son materiales que son homogéneos, cuantificables, a diferencia, por ejemplo, del concreto en las cunetas, que podría variar su resistencia con cambios muy sutiles en el diseño de la mezcla. Entonces, pues generalmente esas cunetas se hacen de una forma muy manual, muy artesanal, puede o no tener la misma cantidad de cemento en todo el largo, toda la longitud de la cuneta. El mantenimiento, pues, muchísimo menor, ya lo vimos arriba en el tema de concretos, que pueden presentar fisuras, hay que cambiar paneles de concreto, entonces hay un mantenimiento menor. La flexibilidad, entonces la geomembrana se mueve con el terreno, si hay movimientos telúricos no se va a fracturar, se acomoda sin problemas al terreno natural. Entonces, todo va unido al tema de ciclos menores de mantenimiento y aumento de la vida útil de los sistemas, generar mayor durabilidad. En el proceso constructivo, entonces, inicialmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Verificar si vamos o no a utilizar un geotextil no tejido para protección de esa geomembrana. En algunas ocasiones puede no necesitarlo, ¿sí? En la mayoría sí, pero en algunas no. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un reservorio en una excavación donde se tengan muchas arenas, suelos finos, que nosotros, digamos,
realmente no veo la necesidad, este suelo no me va a dañar la geomembrana, pues no utilizamos un geotextil no tejido para protección. Pero sí, entonces inicialmente primero hay que recubrir todo el reservorio con el geotextil no tejido. Puede o no ir cosido, ¿sí? Puede o no ir cosido ese geotextil. ¿Por qué cosido en algunas ocasiones? Bueno, podría ser una disminución en los traslapos y que vamos a tener mejores, no vamos a desaprovechar ni 1 centímetro del ancho del geotextil. Es así. En las cunetas no es normal colocar un geotextil no tejido, siempre en las cunetas o en las zanjas de coronación va simplemente la excavación y encima la geomembrana, no hay problema. Importante el tema de la zanja de anclaje en los hombros. Las zanjas tienen que ser al menos de 30 por 30 centímetros y estas zanjas nos sirven para evitar que con el peso, que cuando se vaya a llenar de agua, se nos vaya a deslizar la geomembrana y al final no hagamos nada. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Una excavación de una zanja que sea de, sí, por lo menos 30 por 30. Luego se coloca el geotextil no tejido, si es lo que decidimos, si lo decidimos poner, se pone el geotextil no tejido encima de la geomembrana y luego esa misma zanja se llena con el material que habíamos excavado, con este material y ya. Importante dejar al menos 1 metro de hombro desde el borde del talud a la zanja de anclaje. En las cunetas, ¿qué pasa? También hay que dejarle zanjas de anclaje porque he visto en algunos proyectos que dejan unas zanjas muy chiquitas y cuando llueve el material se lava de esas zanjas, la geomembrana salta, digamos que las dos aletas saltan y la geomembrana no queda anclada al piso. Entonces es importante pensar en nuestro diseño de cuneta cuál va a ser la longitud de desarrollo de la geomembrana que vamos a necesitar. Nuestras geomembranas tienen 7 metros de ancho, es lo que comercialmente se encuentra. Entonces, ¿qué necesitaríamos pensar? En optimizar esos anchos de la geomembrana, cortarla al medio, en 350 y 350, o en 3 partes, para no desperdiciar geomembrana. Entonces, si en 3 partes nos queda de a 2,30, tenemos 2,30 metros para toda nuestra longitud de desarrollo para cubrir las zanjas de anclaje, los hombros, cubrir la cuneta como tal, ¿sí? Y que no tengamos desperdicios de geomembrana. Aquí llegamos a la parte de la soldadura. La soldadura generalmente o la termofusión se realiza sí, solo sí necesitamos garantizar estanqueidad. O sea, esto se utiliza sobre todo para los lagos y para los reservorios de agua, donde necesitamos evitar que el agua pase. Pero, por ejemplo, en unas cunetas no es necesario pensar en hacer este tipo de termofijaciones, simplemente con un buen traslapo es suficiente. Este aparato que vemos aquí, a ver, voy a revisar un momento el chat. El material utilizado para el relleno de zanja de anclaje debe ser compactado y qué porcentaje. Realmente no, es simplemente ese relleno en las zanjas de anclaje lo que va a evitar es que la geomembrana se nos deslice, pero no es necesario algún porcentaje específico. Que las geomembranas expuestas a la intemperie se debe realizar alguna verificación por exposición a rayos UV. Las geomembranas tienen una vida útil de más de 15 años, ¿sí? Es importante saber eso. La fijación en elementos de hormigón, ¿cómo se realiza? Con termofijadores, son platinas de concreto. Te podemos enviar, al final tengo una parte en un testimonial, pero también te podemos enviar mucha más información. Si no tengo equipo, ¿con qué se pega? Bueno, estas máquinas, digamos que no son baratas, pero se pueden adquirir. Sin embargo, se adquieren, digo yo, si se va a utilizar para una inversión a largo plazo. Si es una obra en la que voy a hacer un solo reservorio y compro la máquina, tal vez no sea tan viable, además porque es un trabajo que debe hacer una persona experta, ¿sí? Esto finalmente es lo que nos va a garantizar el cubicaje del agua que vamos a tener al final. Si al final dijimos, bueno, voy a tener 80 metros cúbicos, se resulte tener 40 porque me está filtrando el agua, no es una buena, un buen objetivo. Entonces, este es una termofijadora, la soldadura se hace por contacto entre ambas caras de la geomembrana. La aplicación de la temperatura se realiza por contacto utilizando una cuña calefactora. A medida que la máquina avanza, propulsada por los rodillos, estos van presionando las zonas calientes y se obtienen unas líneas de soldadura.
separadas por un canal de aire que se utiliza al final para comprobar la soldadura, que también quedó. Esta es la máquina, estas son las líneas que les comentaba que deja o que va prensando, que van soldando la máquina. Estas son las líneas que va dejando. Aquí está la máquina y aquí están las líneas que les digo, líneas de soldadura. Aquí se ve cómo van soldando todas las láminas de geomembrana, que es importante. Generalmente en las obras lo que deciden hacer es, tenemos nuestro rollo gigante, llega, lo descargan, ese rollo grandote lo van cortando en paneles, en diferentes tiras, para que sea de fácil manejo, ¿sí? Y luego sí lo colocan en el reservorio de agua. Aquí está un esquemita de cómo queda esa soldadura. Son 2 líneas que miden más o menos medio milímetro, ¿sí? Cada una de ellas, y en la mitad queda un espacio vacío de media pulgada cada una, y en la mitad queda un espacio de 1 pulgada aproximadamente. En ese espacio de 1 pulgada al final se hacen una serie de ensayos con un aparato a presión, ¿sí? Se va midiendo la presión en varios puntos de esa línea. Si la presión es constante y es la misma, significa que nos quedó muy bien soldado, muy bien adherido. Aquí hay otro tipo de soldadura. Esta es la instalación con soldadura por extrusión. Es aquella que se realiza con aporte de material o una cinta o un cordón de extrusión se llama, que es también en polietileno de alta densidad. Esta soldadura se hace con una máquina extrusora. En esta se introduce el material en la cámara de extrusión, o sea, la cinta, nuestro cordón. Allí se calienta y a través de un tornillo sin fin se empuja hacia afuera. Es entonces cuando el operador, apoyando la máquina sobre las láminas, va realizando la soldadura mientras un flujo de aire caliente va precalentando la zona a soldar. ¿Sí? Es otra manera de hacerlo. Aquí tenemos otra soldadura que es por aire caliente. Esto es un aparato mucho más manual, más pequeñito, y se utiliza, es igual, es que la primera que vimos, es por aire caliente, lo va pegando simplemente, lo termofusiona. Sin embargo, la presión debe ser ejercida manualmente por el operador. Entonces, depende de qué vayamos a pegar, pues se utiliza una máquina u otra. Por ejemplo, en este tipo de instalaciones donde se necesitaba hacer un ingreso de tubería, hacer un disipador, aquí la primera que vimos, que es grandota, que es una plancha grande, tal vez no va a hacer muy bien el trabajo como si la pequeñita. Este tipo de botas también, donde necesitamos que quede la tubería, aquí es importante una máquina como la última que vimos, más manual, más pequeñita, que nos deje hacer el trabajo. Aquí vamos a ver algunos proyectos que me parecen interesantes que se han realizado aquí en Colombia. Este primero que vamos a ver es de una agroindustria que se dedica al cultivo de palma africana. Dentro de su concepto de agricultura sostenible y competitiva, quieren ser amigables con el medio ambiente y para eso requieren tener agua constantemente para para la producción de su planta extractora de aceite de palma. La forma más económica y ambientalmente amigable de realizar estas piscinas fue finalmente con geomembranas de polietileno. Se decidió utilizar la geomembrana de 30 mils, que es la de 0.75 milímetros. Con esta, pues, y con la geometría que pensaban tener en sus piscinas, pues era suficiente. Al final se construyeron 6 piscinas con éxito para contener el agua. Entonces aquí vemos cómo quedó el proyecto en Maní Casanare, aquí en Colombia. Otro proyecto que tenemos es la estación compresora Paiva. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Santa Rosa y está diseñada para incrementar la capacidad de transporte de gas natural en estado líquido y abastecer los departamentos aquí en Colombia de Bolívar y Atlántico. Debido a que el proceso de compresión de ese gas puede presentar muchos derrames, fue necesario contemplar una barrera impermeable bajo la construcción para evitar la contaminación del subsuelo. Entonces, debajo de toda la planta quisieron colocar la geomembrana para evitar que esos posibles escapes de gas llegaran al subsuelo. Sobre el terreno estabilizado se colocó una capa de arena de 10 centímetros para luego instalar la geomembrana. Se seleccionó la geomembrana de 40 mils, que es la que tiene 1 milímetro de espesor. Esta finalmente va a actuar como la barrera impermeable. La geomembrana se unió por termofusión entre las tiras, ¿sí? Una termofijadora, aquí lo vemos, y
con tecnofijación, que es la fijación al concreto por medio de platinas, en todas las estructuras que teníamos de hormigón o de concreto, pues, garantizando su completa hermeticidad, ¿sí? Para que no pasara por ninguna de las, con platinas de concreto. Sobre la geomembrana finalmente se instalaron 5 centímetros de arena y 15 centímetros de gravilla. Los 5 centímetros de arena finalmente se colocaron para evitar que se nos vaya a dañar con la gravilla la geomembrana. Y 15 de gravilla antes de la losa de piso, antes de la losa final de concreto. Así quedó. Esta es la estación compresora Paipa. Aquí nos están escribiendo que si podemos un detalle, no lo tengo en esta presentación, pero José Rubén, te pido que en el panel de preguntas y respuestas lo coloques con tu ciudad y tu email y te enviamos el detalle. Bueno, el último proyecto que vamos a ver está ubicado en una urbanización que se llama Ciudad Verde, aquí cerca a Bogotá, en Soacha. Es una zona de desarrollo urbano y necesitaban hacer unas ciclorrutas. Sin embargo, el proyecto está desarrollado en presencia de arcillas blandas de origen lacustre con elevados potenciales de expansión-contracción, por lo que con cambios de humedad, ya lo que hemos visto, y regímenes de lluvia, se presentan grandes deformaciones que se manifiestan al final en fisuraciones de las capas asfálticas y granulares superficiales. Teniendo en cuenta las deformaciones del terreno y los cambios de esos volúmenes, se recomendó utilizar una geomembrana de polietileno de alta densidad. Se escogió la de 30 mils, que es la que tiene 0,75 milímetros de espesor, para colocar a manera de barrera horizontal. Entonces aquí la vemos, aquí va a ser la ciclorruta. Fue equivalente, el ancho de esa franja fue equivalente al ancho de la ciclorruta más un sobreancho de 2 metros al lado y lado de la misma ciclorruta. La porción de ese suelo impermeabilizado por el efecto de la geomembrana finalmente pues no va a tener cambios de humedad, sirviendo como un elemento además de amortiguación bajo la ciclorruta, evitando la aparición de fisuras longitudinales en la estructura definitiva del concreto. Aquí vemos la fotografía del después de, así nos quedó nuestra ciclorruta, y era un problema que tenían grave en esa urbanización. Finalmente los invito a todos a que descarguen el Geosoft. Hay 2 módulos que son de los que acabamos de hablar la ingeniera Nora y yo, del diseño con geomembranas y el sistema de subdrenaje en vías. Allí ustedes pueden ingresar, descargar sin costo alguno el software. En la parte de geomembranas les va a indicar qué tipo de, con unos, le tienen que colocar dimensiones de lo que se va a hacer, qué tipo de aplicación, etcétera. Les va a preguntar varias cosas del software y al final les dice qué tipo de geomembrana utilizar, qué geotextil no tejido es el mejor, cuáles van a ser las dimensiones de la zanja de coronación que nosotros recomendamos. El software al final les dice cuáles serán esas dimensiones. Igual para el sistema de subdrenaje en vías, qué tipo de geotextil utilizar, cuáles serán las dimensiones de los drenajes, del dren francés, si es geodren vial, cuál es el geodren que van a utilizar. Entonces es bueno que ustedes ingresen al software, lo revisen, hagan un proyecto de prueba para que lo tengan. Sin embargo, pues estamos todos nosotros como ingenieros técnicos comerciales que los ayudamos con cualquier pregunta que tengan. Muchas veces me llaman, ingeniera, tengo un tanque, quiero hacer un tanque de 2 metros de profundidad, necesito saber rápido qué necesito colocar, qué geomembrana me recomienda usted, tengo que hacer un presupuesto, con mucho gusto les ayudamos en todo eso. Los invito a que nos sigan en todas las redes que tenemos: Facebook, Instagram, en YouTube. Sobre todo en Facebook publicamos muchísimos testimoniales de obra como los que vimos anteriormente, donde nosotros colocamos qué se necesitaba, qué se definió en el proyecto hacer, fotos del antes, durante, después, que me parece que es muy vigente. Como les digo, tenemos muchísimos proyectos. Pues PAPCO lleva más o menos 30 años con el tema de geosintéticos y a lo largo de todo este tiempo pues se han recopilado muchísimos proyectos en los que hemos participado. Con respecto a los geotrainings que estamos haciendo, todos están quedando en las páginas de internet. Entonces aquí vemos las páginas para PAPCO, por ejemplo, para aquí Colombia sería www.papcowavingeosintéticos.com. Allí pueden entrar y volver a ver las veces que ustedes quieran las presentaciones que ya hemos hecho de geotrainings y las que vendrán. Y esta que estamos haciendo hoy
Muy seguramente se va a montar, no sé si hoy en la tarde o tal vez a principios de la próxima semana, pero pueden verla las veces que ustedes quieran hacerlo. Aquí están pues nuestras tres marcas, que son todos los que estamos en esta reunión de Latinoamérica. No sé, Nori, ya terminamos. Muchas gracias a todos de verdad. Y con Nori vamos a ver qué preguntas tenemos, han colocado. Vamos a tratar de responder algunas, pero las demás sí nos comprometemos a que todas serán contestadas por su email. Muchas gracias. Sí, hola, creo que no tenemos mucho tiempo. Vi que había mucho comentario de lo que acabas de decir, que se perdieron tal charla, que no sé qué. Entonces, como les comentaba Liz, voy a dejar adicional las 3 páginas para que cualquier cosa la graben. Ahí están publicadas todas nuestras listas y todas nuestras presentaciones. Va a ver rápidamente, miramos algunas. Me piden, bueno, los APUs. Hay una particular en que me dice que cómo calculamos la tubería de drenaje en la gráfica que acaba de mostrar en el monograma de tubería, y me lo dicen para Geodren. Básicamente, en el monograma de tubería, tú, pues, si quieres te enviamos una respuesta porque es solo revisar la inclinación. Así como calculas el diámetro de la tubería para un filtro francés, es el mismo diámetro que se puede manejar en el Geodren vial. El Geodren también maneja tuberías de 65, 100, 160 y 200 milímetros. Entonces, es el mismo cálculo que se hace tanto para Geodren como para el filtro francés. Aquí hay un... ¿Cómo hace para unir el Geodren vial cuando la altura de la zanja supera la altura del Geodren vial? Entonces, cuando la altura de la zanja supera la altura del cuando la dimensión que requiere del drenaje supera la altura del Geodren vial, para eso tenemos el Geodren planar. Lo que les decía, puede estar simplemente traslapado o algunas veces lo ensamblamos fuera de la zanja, ¿sí? Con una costura simple a mano, con una aguja capotera, y se descuelga básicamente. Entonces, lo que les comentaba en su momento, las dos redes se deben tocar, simplemente superar la pestaña que tiene superior del Geodren vial, la supera y une al Geodren planar que queda arriba y la ensambla y la descuelga. Hay otro que me dice que cuáles son las materias primas de los geodrenes y los geotextiles. Básicamente los geotextiles en su mayoría están hechos de polipropileno y algunos de poliéster. No sé si haya más. Bueno, hay unas muy largas que creo que no podemos entrar a... Nylon también. Pero las nuestras son esos, polipropileno, básicamente. Sí, básicamente. Pero pues como les decíamos, nos comprometemos a dar respuesta a todas las inquietudes y las preguntas que nos hayan planteado. Reiteramos que muchísimas gracias por abrirnos un espacio en sus casas hoy en día en este momento de recogimiento. Como dice mi jefa, utilícennos, llámenos. Nuestras soluciones, como ustedes ven, muchas veces pueden usarse una misma solución, perdón, diferentes soluciones para un mismo proyecto. Básicamente nos enfocamos en eso, en revisar los proyectos puntualmente y revisar qué alternativa es ideal para ese proyecto puntual, dependiendo del tipo de material que tenga cerca, en fin. Así pasa, por ejemplo, con los temas de socavación en riberas. Entonces llámenos o mándenos información. Nora, mira, tengo estas dudas con este proyecto, les podemos hacer prediseños totalmente gratuitos. Tenemos un departamento de ingeniería con especialistas y magíster en todas las áreas. Entonces es la invitación a que de verdad está totalmente abierta en nuestro foro. Aquí Creo que no tenemos mucho tiempo, no un sé. par, Nori, de geomembrana como para contestar un par de las que hay. Una que nos preguntan si se puede de pronto la geomembrana pegar con silicona. Digamos que nuestra recomendación es hacerlo por termofijación si lo que al final necesitamos es garantizar estanqueidad. O sea, si vamos a contener un líquido, debemos soldar con una termofijación la geomembrana, o sea, que esa geomembrana se solde, esa se trata con el calor, se trata de derretir un poco y queda completamente sellada. Tal vez con la silicona sirvan un tiempo, pero después se va a dañar. Con el agua y con todo se va a ir. Entonces, nuestra recomendación es termofijarla. Si con la geomembrana se puede reparar un tanque de agua, digamos que sí, si tenemos ya nuestro tanque hecho y si vemos que tiene fisuraciones, lo que se puede hacer es cubrir el tanque, o sea, en el interior del tanque, colocarle la geomembrana, termofijarla muy bien y digamos que vamos a tener un tanque dentro de otro tanque. ¿Sí? Es como si fuera una excavación y colocamos la geomembrana, pues esto es un tanque de concreto y por dentro va a tener la geomembrana. Vale, por favor no olviden, los correos no nos los envíen al chat,
déjennoslo en el panel de preguntas porque el chat se nos borra, ¿sí? Qué pena la insistencia, pero pues en este momento tenemos 347 chats, no, y apenas cerremos la presentación se nos va a borrar. Creo que esas son todas y por el tiempo ya no alcanzamos a contestar más, pero de verdad que todas las preguntas que nos han hecho se las vamos a contestar por email, nos comprometemos las dos. Exacto. Entonces, les enviamos un abrazo. Muchísimas gracias de verdad por estar en esta maratón de presentaciones. Van a llegar nuevas invitaciones, estén muy pendientes y ya pues quedaron en nuestra base de datos. Muchas gracias a todos, gracias. Que estén bien. Adiós. Cuídense mucho.